La mansión costera de Greyhaven se alzaba sobre los acantilados como una promesa peligrosa, envuelta casi siempre por una niebla espesa que parecía empeñada en ocultar más de lo que mostraba. Desde el mar, las olas golpeaban la roca con una cadencia grave, constante, como si repitieran secretos que nadie se atrevía a escuchar en voz alta. Aquel lugar era conocido por albergar reuniones discretas de la élite, encuentros donde se decidían alianzas, fortunas y destinos con la misma ligereza con la que se servía una copa de vino. Esa noche, los salones estaban iluminados con una elegancia contenida, lámparas de cristal, alfombras gruesas, el murmullo controlado de conversaciones que nunca decían todo. En ese escenario de poder silencioso se encontraba Adrien Belmont, presentado ante todos como un simple asesor extranjero, impecable en sus modales y peligrosamente carismático en su sonrisa. Nadie allí debía saber que, bajo ese nombre cuidadosamente construido, se escondía un príncipe exiliado, heredero de una corona derrumbada y objetivo constante de enemigos dispuestos a comprar o vender su vida según conviniera. Adrien dominaba el arte de parecer seguro, pero en su interior, cada mirada ajena era evaluada como una posible amenaza, cada gesto amable como un posible precio. Aquella noche, además, no era una noche cualquiera. Una lectura de testamento estaba a punto de revelar documentos antiguos, y él presentía que entre esas páginas podía esconderse el final de su frágil refugio. ¿Cuánto tiempo más podía seguir fingiendo ser solo un hombre elegante en un mundo que se alimenta de traiciones? Helena Rowe no pertenecía a ese mundo, aunque caminara por sus pasillos con paso firme y discreto. Institutriz por mérito propio, huérfana por destino, había aprendido desde niña que la observación era su mejor defensa y el silencio, su moneda de cambio. Educada en un hospicio, moldeada por la necesidad y no por el privilegio, Helena había aceptado el puesto en Greyhaven, con la cautela de quien sabe que las casas ricas siempre esconden costos invisibles. Su labor era educar a una niña noble, corregir modales, enseñar letras y números, y desaparecer cuando los adultos hablaban de asuntos importantes. Sin embargo, esa noche, mientras ordenaba libros en una sala contigua al salón principal, escuchó fragmentos de una conversación que helaron su sangre a nombres extranjeros, rutas secretas, apoyos financieros, y el miedo contenido en la voz de Adrien, un miedo que no encajaba con la imagen pública del asesor seguro de sí mismo. Helena comprendió, incluso antes de entender todos los detalles, que había cruzado una línea peligrosa solo por estar allí, por escuchar lo que no debía. Cuando sus miradas se encontraron por primera vez, no hubo palabras innecesarias, solo una tensión inmediata, un reconocimiento silencioso entre dos personas que sabían lo que era vivir sin red. Ella, consciente de que podía ser despedida y borrada sin consecuencia. Él, atrapado en un juego político donde el amor podía convertirse en arma. En ese instante suspendido, nació una complicidad tan inevitable como prohibida. Porque cuando una mujer sin apellido descubre el secreto de un hombre que no puede amar libremente, la pregunta deja de ser si deben acercarse, y pasa a ser quién pagará el precio cuando lo hagan. Adrien fue el primero en romper el silencio impuesto por las circunstancias, no con una confesión abierta, sino con una prudencia calculada que delataba años de huida. A la mañana siguiente de la lectura del testamento, buscó a Helena en uno de los corredores menos transitados de Greyhaven, un pasillo angosto donde el olor a sal se mezclaba con el de la madera antigua. No le pidió discreción, asumió que ya la tenía. Le habló con frases medidas, explicándole que lo que había escuchado no era un malentendido, y que, desde ese instante, su presencia allí la colocaba en peligro. Helena escuchó sin interrumpirlo, analizando cada palabra como si fuese una pieza de un rompecabezas. Mayo R. le sorprendió descubrir que no sentía miedo inmediato, sino una calma alerta, la misma que había desarrollado en la infancia cuando aprender rápido significaba sobrevivir. Respondió con una claridad que desarmó a Adrien. No buscaba recompensas, ni favores, ni promesas imposibles. Solo necesitaba saber la verdad para decidir qué hacer con ella. Esa franqueza, tan ajena a los juegos de poder que lo rodeaban, lo dejó expuesto,
de una forma distinta. A partir de entonces, comenzaron encuentros breves y cuidadosamente ocultos, en conversaciones nocturnas en la biblioteca, lecciones improvisadas para la niña que se transformaban en debates silenciosos sobre política, exilio y pertenencia. Adrien descubrió que Elena no se inclinaba ante títulos ni historias gloriosas, y Elena descubrió que detrás de la elegancia del príncipe había un hombre cansado de ser una pieza negociable. Cada palabra compartida los acercaba más a un terreno peligroso, uno donde la diferencia de clase no era solo una barrera social, sino una sentencia potencial. ¿Cómo podía una institutriz proteger a un príncipe perseguido sin perderse a sí misma en el intento? La tensión no tardó en hacerse visible para quienes sabían mirar con atención, y Lady Octavia fue la primera en hacerlo. Observó la forma en que Elena escuchaba, demasiado atenta, la manera en que Adrien parecía más vivo cuando coincidían en una habitación, los silencios prolongados que no encajaban con la estricta jerarquía de la casa Anjou. Desprecio hacia cualquier intento de ascenso social encontró en Elena un objetivo perfecto, y pronto las órdenes comenzaron a llegar con un filo nuevo, en inspecciones innecesarias, comentarios velados, advertencias disfrazadas de consejo. Sir Percival Crane, por su parte, intensificó su control con la sonrisa de quien cree tener todas las cartas en la mano. Mensajes cifrados, visitas inesperadas, un baile privado anunciado como celebración y que en realidad olía a trampa. Adrien recibió entonces la carta que confirmó sus peores temores, una amenaza directa que vinculaba su entrega con la desaparición silenciosa de Elena, como tantas otras mujeres sin apellido. Esa noche, en uno de los salones cerrados del castillo al que habían sido trasladados, Adrien dejó caer por fin la máscara. Admitió que amarla significaba arrastrarla a una vida de persecución, renuncias y peligro constante. Elena no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana, observó la oscuridad exterior y habló con una serenidad que nacía del pasado. Ya había sobrevivido al abandono, al silencio impuesto a Nusej, elegidau nuncao. Lo único que no estaba dispuesta a sobrevivir era volver a vivir sin decidir por sí misma. En ese momento, el amor dejó de ser un impulso y se convirtió en un pacto silencioso, uno que desafiaba no solo a la sociedad, sino al miedo que ambos cargaban. Y mientras el baile se acercaba y las piezas se movían en la sombra, quedó claro que el siguiente paso ya no consistía en esconderse, sino en adelantarse a la traición que venía en camino. El descubrimiento del diario llegó como llegan las verdades, que no piden permiso a Anne, de manera accidental y devastadora. Elena lo encontró una tarde en el antiguo escritorio de la primera dueña de Greyhaven, mientras buscaba material educativo olvidado para su alumna. El mueble crujió al abrirse, como si se resistiera a entregar lo que había guardado durante años. Y entre papeles amarillentos apareció un cuaderno de tapas gastadas, cubierto por una escritura firme y precisa. Al avanzar en sus páginas, el aire pareció volverse más denso. Allí estaban los nombres, las fechas, los pagos encubiertos, las rutas clandestinas que habían sostenido redes de exiliados, y también las traiciones cuidadosamente maquilladas como acuerdos políticos necesarios. Elena leyó hasta que las manos le temblaron. Sir Percival Crane aparecía como el eje de una negociación final, una entrega pactada para cerrar alianzas internacionales. Pero lo que terminó de quebrarla fue encontrar referencias a su propio pasado, a una familia usada como intermediaria silenciosa, a favores pagados con desapariciones, a decisiones que habían condenado a una niña a crecer sin nombre ni protección. De pronto, su llegada a Greyhaven dejó de parecer casual. Alguien había contado con ella, como llave o como sacrificio. Cuando enfrentó a Adrien con el diario, no hubo dramatismo innecesario, solo una verdad compartida con crudeza. Él comprendió entonces que ya no se trataba solo de escapar, sino de desmantelar una red que se alimentaba del silencio de los más vulnerables. El amor que los unía se volvió más grave, más consciente, y ya no era refugio, sino responsabilidad mutua. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar cuando la verdad exigía un precio real? La noche del baile privado
se anunció con una opulencia inquietante, como si la música, las luces y los brindis intentaran distraer de la trampa que se cerraba lentamente. Invitados, selectos, alianzas en apariencia festivas y una coreografía social perfecta ocultaban el verdadero propósito del evento. Elena caminó por el salón con una compostura que desmentía el torbellino interior. Sabía que su reputación estaba al borde del colapso y que cualquier paso en falso la dejaría sin protección. Lady Octavia ordenó registrar su habitación bajo acusaciones apenas veladas, confirmando que el margen de error había desaparecido. Adrien, consciente de que el cerco se estrechaba, entendió que ya no podía protegerla desde la sombra ni esperar una salida limpia en medio del baile. Cuando las conversaciones alcanzaron su punto más alto y la atención parecía dispersa, Elena actuó. Usó el diario como antorcha en la oscuridad, exponiendo fragmentos clave ante testigos imposibles de silenciar, adelantándose a la traición pactada. El nombre de Sir Perceval quedó suspendido en el aire con un peso irrefutable, y el murmullo se transformó en tensión abierta. Adrien dio entonces el paso que había evitado durante años, dejó de ser el asesor elegante y se presentó como lo que era, asumiendo el riesgo con una calma definitiva. No pidió indulgencia ni protección, reclamó verdad. El baile se quebró en dos tiempos, el antes y el después de esa revelación, y Elena supo que ya no habría regreso a la invisibilidad, mientras los aliados dudaban y los conspiradores se replegaban. Ambos comprendieron que el clímax no era solo la caída de un traidor, sino la decisión irreversible de no volver a esconderse. Y en ese instante, cuando el mundo parecía contener la respiración, el amor dejó de ser una promesa frágil para convertirse en un acto de desafío consciente. El escándalo no se disipó con rapidez. Se expandió como una grieta que recorre un edificio antiguo, silenciosa pero imparable. Tras el baile, Greyhaven dejó de ser refugio y se convirtió en un territorio vigilado, con visitas canceladas, cartas interceptadas y alianzas que se deshacían con la misma velocidad con la que antes se habían sellado. Sir Perceval Crane fue apartado con una frialdad calculada por aquellos que, hasta horas antes, se beneficiaban de su influencia. Nadie quiso aparecer demasiado cerca de una traición expuesta a plena luz. Adrien, ahora sin máscara, asumió las consecuencias con una serenidad que sorprendió incluso a sus enemigos. Ya no era solo el príncipe exiliado que huía para sobrevivir, sino un hombre que había elegido dejar de correr. Elena, en cambio, enfrentó un castigo más sutil y más cruel a la sospecha permanente. Su nombre comenzó a circular acompañado de insinuaciones. Su posición como institutriz quedó irremediablemente dañada y cualquier protección formal desapareció. Aún así, no retrocedió. Había pasado demasiado tiempo viviendo según los márgenes que otros le asignaban. Cuando Adrien le ofreció marcharse de inmediato, ella lo detuvo con una sola condición: Anne no sería rescatada ni ocultada de nuevo. Si iba a acompañarlo, sería desde un lugar real, construido con decisiones compartidas y no con favores concedidos. Esa exigencia, lejos de alejarlo, selló entre ambos un respeto definitivo. El amor que los unía ya no necesitaba esconderse, pero tampoco pretendía imponerse como un cuento fácil. Era una alianza entre dos personas conscientes del costo de cada paso. ¿Podía existir un futuro para ellos fuera de los títulos y las jerarquías que los habían enfrentado? La partida de Greyhaven ocurrió al amanecer, sin ceremonias ni despedidas grandilocuentes. La niebla cubría los acantilados como al inicio de la historia, pero esta vez no ocultaba secretos, sino una transición inevitable. Adrien dejó atrás la estrategia cómoda del exilio silencioso y aceptó un camino más incierto, uno donde su nombre real sería tanto un riesgo como una responsabilidad. Elena, por su parte, no abandonó su dignidad para seguirlo. La llevó consigo como el único patrimonio que jamás permitiría que le arrebataran. Juntos, no prometieron seguridad ni finales perfectos, solo una elección consciente de caminar sin mentiras. El mundo no se volvió más justo de inmediato, ni las reglas sociales se deshicieron por un acto de amor,
Pero algo esencial había cambiado. Ambos dejaron de ser piezas movidas por otros. Mientras el carruaje se alejaba y Grehevan quedaba atrás, quedó claro que su historia no era la de un amor que vence al mundo con facilidad, sino la de dos voluntades que se niegan a volver a la sombra. Y en esa negativa, en esa decisión compartida de existir, sin permiso, nació una verdad más fuerte que cualquier título. Cuando el amor no promete salvarte del peligro, pero sí acompañarte en él, se convierte en la forma más honesta de libertad. La travesía que siguió no fue una huida romántica envuelta en promesas fáciles, sino un tránsito lleno de silencios densos y decisiones pequeñas que pesaban más que cualquier declaración grandiosa. El carruaje avanzaba por caminos secundarios, lejos de las rutas habituales, mientras Adrien y Elena aprendían a mirarse sin la protección de los muros de Greyhaven. Él, acostumbrado a medir cada palabra como si fuera un tratado político, empezó a descubrir el vértigo de hablar sin estrategia. Ella, formada en la contención, se permitió por primera vez expresar dudas sin temor a ser descartada. En posadas discretas y casas prestadas por antiguos aliados, la realidad se imponía con crudeza. Adrien seguía siendo un hombre buscado, y Elena, una mujer cuya reputación había quedado marcada por desafiar su lugar. No hubo discusiones teatrales, pero sí conversaciones largas en la penumbra, donde ambos reconocieron que el amor no los había unido para escapar del mundo, sino para enfrentarlo desde una posición más honesta. Adrien confesó que durante años había confundido prudencia con cobardía y que su mayor miedo no era morir, sino vivir sin haber elegido nunca. Elena, a su vez, admitió que el abandono temprano le había enseñado a no esperar nada, y que amar a alguien con un destino tan incierto era paradójicamente la primera decisión verdaderamente suya. En ese equilibrio frágil comenzaron a construir algo que no dependía de títulos ni de protección externa, sino de una confianza nacida de haberlo perdido casi todo. El futuro no se presentó como una promesa clara, sino como un terreno que debía ganarse día a día. Adrien empezó a tejer nuevas alianzas, ya no desde el secreto absoluto, sino desde una verdad parcial, cuidadosamente elegida, consciente de que su causa solo sobreviviría si dejaba de apoyarse en sacrificios ajenos. Elena encontró un lugar inesperado para su inteligencia y su experiencia, no como acompañante silenciosa, sino como estratega discreta, capaz de leer personas y anticipar movimientos con una lucidez que Adrien aprendió a respetar sin reservas. Hubo momentos de miedo, rumores que los obligaron a cambiar de rumbo, noches en las que la persecución parecía demasiado cercana, pero también hubo instantes de una calma nueva, casi desconocida, en los que ambos comprendieron que ya no estaban luchando solos, ni por razones impuestas. Su historia no se convirtió en leyenda inmediata, ni en ejemplo celebrado, fue más bien un relato transmitido en voz baja, como advertencia y como posibilidad, porque no todos los amores están destinados a ser aprobados por la sociedad, pero algunos existen precisamente para demostrar que la dignidad no se hereda, se elige. Y mientras avanzaban hacia un destino aún incierto, Elena y Adrien entendieron que el verdadero final no estaba en llegar a un lugar seguro, sino en no volver jamás a vivir como si su vida perteneciera a otros. Con el paso de los meses, el mundo que habían dejado atrás comenzó a reaccionar a su ausencia. Las redes políticas que antes se movían en la sombra se reacomodaron, algunas debilitadas por la caída de Sir Perceval, otras más cautas al tratar con un príncipe que ya no aceptaba ser moneda de cambio. Adrien descubrió que el exilio podía adoptar una forma distinta, no la del hombre escondido, sino la del heredero que elige cuándo y cómo hacerse visible. En ciudades portuarias, donde los idiomas se mezclaban y los títulos valían menos que la lealtad, empezó a reencontrarse con antiguos partidarios que ya no esperaban un salvador, sino un líder dispuesto a escuchar. Elena, lejos de convertirse en una figura secundaria, fue quien mejor entendió ese nuevo terreno. Acostumbrada a leer jerarquías invisibles y a moverse entre mundos que no la reclamaban como propia, supo detectar aliados sinceros y ambiciones peligrosas antes de que se revelaran. Su pasado, que había sido usado como cebo, se transformó en una fuente de claridad. Anne sabía reconocer
cuando una promesa escondía una deuda imposible. Adrien empezó a confiar en su criterio con una naturalidad que no debía nada al enamoramiento, sino al respeto profundo. En ese proceso, el amor entre ambos cambió de forma. Ya no era la tensión prohibida de los pasillos ni el refugio secreto de las noches en Greyhaven, sino una complicidad cotidiana, construida en decisiones compartidas y en la aceptación mutua de los miedos que aún los acompañaban. ¿Era eso menos romántico? Tal vez, para quienes creen que el amor solo existe en el peligro inmediato. Para ellos, en cambio, era la prueba de que habían sobrevivido a la idealización para entrar en algo más difícil y más real. Sin embargo, el pasado no se resignó a quedarse quieto. Rumores de una posible restauración parcial de la corona comenzaron a circular, y con ellos regresaron presiones que Adrien conocía demasiado bien. Esta vez, no llegaron con amenazas abiertas, sino con ofertas tentadoras en apoyo condicionado, reconocimiento limitado, seguridad a cambio de distancia. No le pidieron que renunciara a Helena de forma explícita. Le sugirieron que la protegiera adecuadamente, que la mantuviera fuera del foco, que la transformara, una vez más, en un silencio conveniente. Adrien vaciló, no por deseo de poder, sino por miedo a arrastrarla a una exposición aún mayor. Fue Helena quien lo enfrentó con la misma firmeza con la que había desafiado a Lady Octavia meses atrás. Le recordó que el amor que habían elegido no podía sostenerse si uno de los dos volvía a encogerse para que el otro encajara. No alzó la voz ni apeló al sacrificio. Habló de elección, de dignidad, de la línea que no estaban dispuestos a cruzar otra vez. Esa conversación, más que cualquier complot o amenaza externa, marcó un nuevo punto de inflexión. Adrien rechazó las ofertas ambiguas y apostó por un camino más lento, más incierto, pero coherente con lo que habían construido juntos. No sabían si el mundo los recompensaría o los castigaría por ello. Lo único claro era que ya no medían su futuro en términos de aceptación social, sino de coherencia interna. Y en esa decisión, tomada sin aplausos ni garantías, el amor volvió a demostrar su forma más exigente, no como refugio frente al mundo, sino como la fuerza que impide volver a traicionarse a uno mismo. El nuevo rumbo los llevó a establecerse durante un tiempo en una ciudad fronteriza, lo suficientemente lejos de los grandes centros de poder como para respirar, pero lo bastante cerca como para no desaparecer del todo. Allí, lejos de salones dorados y mansiones vigilantes, la vida adquirió un ritmo distinto, más austero y más revelador. Adrien dejó de ser presentado con títulos completos y empezó a ser conocido simplemente como un hombre culto, atento, capaz de escuchar antes de decidir. Helena, liberada por primera vez de la mirada constante que juzgaba su lugar, comenzó a enseñar de nuevo, no solo a niños de familias acomodadas, sino también a quienes nunca habían tenido acceso a educación alguna. Esa labor, silenciosa pero constante, la conectó con una versión de sí misma que había quedado suspendida en el hospicio, la de una mujer que no enseñaba para obedecer, sino para abrir posibilidades. Adrien observaba ese compromiso con una admiración serena, comprendiendo que el poder que ella ejercía no necesitaba símbolos visibles para ser real. En las noches, cuando el cansancio reemplazaba el miedo, hablaban del futuro sin mapas cerrados, conscientes de que cualquier paso adelante debía construirse sin repetir los viejos pactos de sacrificio. El amor, lejos de apagarse, se volvió más profundo, precisamente porque ya no necesitaba justificarse ante nadie. No eran dos fugitivos, aferrándose el uno al otro, sino dos voluntades que habían aprendido a caminar juntas sin borrarse. Aún así, la historia no les concedió una calma eterna. El nombre de Adrien volvió a circular con más fuerza cuando algunos territorios de su antigua patria comenzaron a mostrar signos de descontento con el nuevo orden impuesto. Esta vez, sin embargo, los mensajes que llegaban no hablaban de entrega ni de silencios comprados, sino de expectativa. No lo llamaban para ser usado, sino para ser escuchado. Adrien dudó, consciente de que responder implicaba exponerse de nuevo, y Helena dudó con él, no por miedo a perderlo,
sino por la certeza de que ese paso cambiaría la forma misma de su vida compartida. No hubo dramatismos ni promesas absolutas. Hubo una conversación larga, honesta, donde ambos reconocieron que el amor no debía ser una jaula ni un freno, sino un espacio desde el cual decidir con mayo era claridad. Adrien entendió que, si regresaba al tablero político, no lo haría como antes. Y Elena dejó claro que no volvería a ocupar un lugar prestado en la sombra de nadie. Así, cuando finalmente aceptaron participar, con cautela, con límites, con condiciones claras, lo hicieron como iguales. No sabían si esa elección los llevaría a la restauración de algo perdido o a una nueva forma de exilio, pero sí sabían algo esencial: ya no eran piezas arrastradas por la marea de la historia, sino autores conscientes de su propio camino. Y en ese acto de asumir el riesgo sin renunciar a sí mismos, su amor encontró una forma aún más rara y más fuerte, la de acompañarse sin prometer certezas, pero sin volver jamás a aceptar una vida decidida por otros. La participación de Adrien en ese nuevo escenario político no se dio con discursos grandiosos ni regresos triunfales, sino con pasos medidos que pusieron a prueba todo lo que habían aprendido juntos. Las reuniones se celebraban en casas discretas, lejos de los símbolos del antiguo poder, y estaban marcadas por una desconfianza comprensible. A muchos querían al heredero, pocos confiaban en el hombre. Adrien lo percibió con claridad y por primera vez no intentó seducir con carisma ni prometer lo imposible. Habló de límites, de errores heredados, de un futuro que no podía construirse sobre silencios forzados ni sacrificios invisibles. Esa franqueza incomodó a más de uno, pero también atrajo a quienes estaban cansados de repetir ciclos de traición. Elena, presente no como acompañante decorativa, sino como consejera reconocida, observaba esas dinámicas con la precisión que siempre la había caracterizado. Su experiencia le permitía detectar cuando una propuesta escondía el germen de una nueva injusticia, y no dudaba en señalarlo, incluso cuando eso significaba frenar avances tentadores. Adrien empezó a entender que su causa solo sería distinta si ella seguía teniendo voz real, y no un lugar simbólico concedido por afecto. El amor entre ambos se tensó en ese proceso, no por falta de sentimiento, sino por el peso de decisiones que ya no solo los afectaban a ellos. Hubo noches de cansancio, de dudas silenciosas, de miedo a que el mundo terminara, exigiendo una renuncia que ninguno estaba dispuesto a ofrecer. Pero incluso en esos momentos, eligieron no retroceder hacia la comodidad de lo no dicho. La prueba más difícil llegó cuando se abrió la posibilidad concreta de un regreso parcial a la antigua patria de Adrien, no como monarca restaurado, sino como figura de transición. Aquella propuesta traía consigo reconocimiento, seguridad y una promesa implícita de estabilidad, siempre que ciertas presencias fueran gestionadas con discreción. No fue necesario nombrar a Elena para que ambos entendieran el alcance real de esa condición. La conversación que siguió no estuvo marcada por reproches ni dramatismos, sino por una honestidad desnuda. Elena expresó el cansancio de vivir siempre en los márgenes del acuerdo, y Adrien reconoció el miedo profundo de ver su causa derrumbarse por una elección que el mundo aún no estaba listo para aceptar. Durante horas midieron las consecuencias, no solo políticas, sino humanas. Al final, la decisión no fue heroica ni trágica, sino coherente. Rechazaron un retorno construido sobre la exclusión, aún sabiendo que eso los mantendría en un terreno incierto por más tiempo. No hubo aplausos ni garantías, pero sí una paz nueva, silenciosa y firme, porque entendieron que el verdadero desenlace de su historia no consistía en recuperar una corona ni en ser aceptados por quienes antes los despreciaron, sino en haber llegado hasta ese punto sin traicionarse. Y en ese acto, menos visible que cualquier victoria pública, sellaron definitivamente el sentido de su amor, no como recompensa, sino como elección sostenida, incluso cuando el mundo ofrece caminos más fáciles a cambio de volver a callar. El tiempo terminó por darles algo que nunca habían buscado de forma directa, en coherencia entre lo que sentían y la vida que construían. Adrien no recuperó una corona ni encabezó una restauración gloriosa, pero sí logró algo más raro y más duradero al convertirse en una referencia moral
para quienes deseaban un cambio sin repetir la violencia del pasado. Elena, lejos de quedar diluida en su historia, consolidó un espacio propio como educadora y asesora, respetada no por el nombre que llevaba, sino por la claridad de sus decisiones. Vivieron sin lujos excesivos y sin certezas absolutas, pero con una verdad que ninguno estuvo dispuesto a negociar. Cuando miraban atrás, no veían una sucesión de pérdidas, sino una cadena de lecciones conscientes que los había llevado exactamente donde debían estar. El amor que nació como algo prohibido, frágil y peligroso, encontró su forma definitiva, no en la aprobación del mundo, sino en la paz de no tener que esconderse ni reducirse para existir. Y así, sin prometer finales perfectos ni recompensas inmediatas, su historia quedó marcada por una certeza sencilla y poderosa. Hay amores que no están destinados a encajar en el orden establecido, porque su misión no es obedecerlo, sino transformarlo desde dentro. Si esta historia te atrapó, sí. ¿Sentiste la tensión de los secretos, el peso de las decisiones imposibles y la fuerza de un amor que se niega a vivir arrodillado? Este canal es tu lugar. Aquí encontrarás más relatos románticos históricos, llenos de drama, intriga y emociones profundas, donde el amor no es fácil, pero siempre es verdadero. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Dale me gusta si crees que el amor auténtico empieza cuando se elige con valentía. Y comparte este video con quienes disfrutan de narraciones que dejan huella. Gracias por acompañarnos hasta el final, porque cada historia contada también vive en quien la escucha.